Después de 2 años de batalla judicial, Noelia Ramos recibirá este jueves la eutanasia. La joven barcelonesa de 25 años que sufre paraplegia ha mostrado su deseo de morir en paz para dejar de sufrir. En abril de 2024 solicitó la muerte asistida a la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña y tras ser aceptada, su padre interpuso un recurso para frenarla. Un juzgado de Barcelona suspendió el proceso. Noelia volvió a ratificar su solicitud y finalmente consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le diera la razón en septiembre de 2025. Su padre una vez más volvió a recurrir a través de abogados cristianos y agotó todas las vías judiciales en España e incluso acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero Noelia ha conseguido la muerte programada para este jueves, una ley que fue aprobada en España en junio de 2021. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y su esposa Cilia Flores comparecieron este jueves ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas. Decenas de venezolanos se concentraron tanto afuera de la corte en Nueva York como en el centro de Caracas para exigir que se haga justicia, mientras que el partido gobernante de Venezuela expresó solidaridad con la pareja. La audiencia concluyó con la promesa del juez federal de distrito Alvin Hellerstein de emitir posteriormente una decisión sobre el uso de fondos del gobierno venezolano para pagar los honorarios legales de Maduro y su esposa. Ambos acusados se han declarado inocentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán, sugiriendo que quizás sea demasiado tarde. El enviado especial Steve Witkoff declaró también este jueves que los iraníes habían insistido antes de que comenzara la guerra en enriquecer uranio durante las negociaciones, por lo que no están dispuestos a abandonar sus ambiciones nucleares. La agencia semioficial iraní Tasnim afirmó que Irán duda de la disposición de Washington para negociar, citando a una fuente anónima familiarizada con el asunto.